Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, manteniendo el estilo, tono y formato originales, y expandiendo el contenido a aproximadamente 1600 palabras. ***, romance real o estrategia publicitaria? Desentrañando el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir ***. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy nos sumergimos aún más profundamente en un tema que ha encendido las redes sociales y los corazones de los fans alrededor del mundo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Existía algo más que una simple amistad y química profesional entre estos dos talentosos actores turcos? ¿Fue todo un romance publicitario orquestado por hábiles manejadores de relaciones públicas para catapultar Erkenci al estrellato global? ¿O había un secreto bien guardado detrás de las cámaras, una conexión genuina que ambos prefirieron mantener oculta del escrutinio público? Vamos a desentrañar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, lo que la evidencia nos sugiere y lo que la psicología de la fama puede revelar sobre este enigma amoroso. Pero antes de empezar este análisis exhaustivo, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de estos análisis detallados sobre el mundo del espectáculo turco y las relaciones entre celebridades, no olviden darle al botón de suscribirse. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando estos temas con la profundidad y el rigor que merecen. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que alcanzaron la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, una fuerza magnética que atraía a los espectadores a la pantalla. Sus personajes Kandibit y Sanemaiden vivieron un romance apasionado, lleno de altibajos, que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y esa misma pasión, esa misma complicidad, esa misma chispa eléctrica, era palpable en las entrevistas, en los eventos promocionales y en las publicaciones en redes sociales. Parecía irradiar desde sus interacciones, alimentando las fantasías de los fans y generando un frenesí mediático. Pero, ¿dónde trazamos la línea entre la actuación y la realidad? ¿Dónde termina la amistad y empieza el amor? ¿Existe siquiera una línea clara, o es un espectro difuso de emociones y conexiones que se entrelazan y se transforman con el tiempo? Es una pregunta difícil, especialmente cuando se trata de dos personas tan atractivas, talentosas y expuestas al ojo público como Can y Demet. Las especulaciones sobre un posible romance comenzaron casi inmediatamente después del estreno de Erkenci. Los fans, convertidos en detectives aficionados, analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Crearon comunidades online dedicadas a desentrañar el misterio, compartiendo capturas de pantalla, vídeos editados y teorías elaboradas. Y lo cierto es que en muchas ocasiones, parecía haber algo más que una simple amistad. Por ejemplo, recordemos las numerosas entrevistas en las que ambos se dedicaban elogios mutuos, tejiendo redes de admiración y respeto. Hablaban de admiración, de respeto, de una conexión especial que habían construido durante el rodaje. No eran solo cumplidos superficiales, sino reflexiones profundas sobre el talento y la personalidad del otro. Demet destacaba la profesionalidad, el carisma arrollador y la dedicación incansable de Can, mientras que Can elogiaba la energía contagiosa, el talento natural y la capacidad de Demet para conectar con el público. Eran palabras bonitas, sí, pero también parecían revelar una profunda admiración mutua, un reconocimiento de la valía del otro tanto a nivel profesional como personal. Luego estaban las publicaciones en redes sociales, el campo de juego moderno para el cortejo y la especulación. Fotos juntos, vídeos divertidos, comentarios cariñosos. Todo alimentaba la ilusión de los fans de que su amor en la pantalla se había extendido a la vida real. Cada publicación era analizada al milímetro, buscando significados ocultos y mensajes subliminales. Incluso se rumoreaba que pasaban tiempo juntos fuera del set, en cenas románticas a la luz de las velas y escapadas secretas a destinos paradisíacos. Sin embargo, nunca hubo confirmación oficial de estas informaciones. Tanto Can como Demet siempre negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que eran solo buenos amigos y colegas, unidos por el trabajo y el respeto mutuo. Pero aquí es donde las cosas se complican y donde la narrativa se vuelve más intrincada.
Porque a pesar de las negaciones vehementes, las sospechas persistieron, alimentadas por la pasión de los fans y la sed de noticias de los medios. Y no solo por la química evidente entre ellos, que desafiaba cualquier explicación racional, sino también por ciertos comportamientos que parecían contradecir sus declaraciones públicas. Por ejemplo, recordemos el episodio en el que Khan defendió públicamente a Demet de críticas injustas, mostrando un nivel de lealtad y protección que iba más allá de la simple amistad. O la vez que Demet apoyó a Khan durante un momento difícil en su carrera, demostrando una empatía y una comprensión que sugerían un vínculo más profundo. Estos gestos de lealtad y protección parecían indicar un vínculo más profundo que una simple amistad, un compromiso mutuo que trascendía lo profesional. Además, no podemos ignorar el factor del marketing, la fuerza invisible que moldea la percepción pública y dirige los hilos del espectáculo. En la industria del entretenimiento, es común que las productoras y los representantes de los actores alimenten los rumores de romance para generar más publicidad y aumentar el interés en sus proyectos. ¿Fue este el caso de Khan y Demet? ¿Fue todo una estrategia cuidadosamente orquestada para impulsar el éxito de Erkenci y catapultarlos a la fama internacional? Es una posibilidad que no podemos descartar, una pieza clave del rompecabezas que debemos considerar. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y los actores se convierten en personajes dentro y fuera de la pantalla. Sin embargo, también es posible que haya habido sentimientos reales entre ellos, una conexión genuina que decidieran mantener en secreto por diversas razones, protegiéndola del escrutinio público. Tal vez temían que una relación pública pudiera afectar sus carreras, que la presión mediática fuera demasiado intensa, que la atención se desviara de su trabajo. O tal vez simplemente prefirieron mantener su vida privada alejada del ojo público, reservándose un espacio de intimidad en un mundo donde todo se comparte y se expone. La fama tiene un precio y a veces ese precio es la renuncia a la privacidad y la libertad de vivir una vida normal. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Khan y Demet siempre ha estado rodeada de misterio y especulación, alimentando la imaginación de los fans y generando un sinfín de teorías. Y a pesar de los años que han pasado desde el final de Erkenci, el debate sigue vivo entre los fans, quienes mantienen viva la llama de la esperanza y el recuerdo de su química inigualable. Algunos siguen creyendo fervientemente que hubo un romance secreto, una historia de amor prohibida que nunca se reveló por completo, mientras que otros están convencidos de que solo fueron buenos amigos y colegas, unidos por el trabajo y el respeto mutuo. Pero ¿qué pistas tenemos ahora, años después del fenómeno Erkenci? Tanto Khan como Demet han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, explorando nuevos horizontes y asumiendo nuevos desafíos. Khan se ha consolidado como una estrella internacional, participando en proyectos en Italia y otros países, expandiendo su talento y conquistando nuevos mercados. Demet también ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca y ha incursionado en el mundo del cine, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Ambos han tenido relaciones sentimentales públicas con otras personas, relaciones que han sido objeto de intensa cobertura mediática y que han generado aún más especulaciones sobre su pasado. Khan estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance de alto perfil que terminó de forma abrupta, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Demet se casó con el cantante Ozan Koç, una boda que fue celebrada por todo lo alto, pero su matrimonio también llegó a su fin, alimentando los rumores y las teorías sobre las razones de su separación. Estos hechos, si bien no prueban ni desmienten nada, sí sugieren que ambos han seguido caminos separados en el ámbito sentimental, buscando la felicidad y el amor en diferentes direcciones. Sin embargo, la llama de la esperanza sigue viva para algunos fans incondicionales que sueñan con una posible reconciliación en el futuro, alimentando la fantasía de un reencuentro mágico y un final feliz. Personalmente creo que es difícil saber con certeza qué pasó realmente entre Khan y Demet, cuáles fueron sus verdaderos sentimientos y qué decisiones tomaron en el camino. Es posible que haya habido una atracción mutua, una conexión especial, una chispa que encendió la imaginación de los fans, pero que nunca llegó a concretarse en una relación formal. O tal vez sí hubo un romance o una historia de amor secreta, pero decidieron mantenerlo en secreto para protegerse del escrutinio público y preservar su privacidad. En cualquier caso, lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron en la televisión turca y en los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su química en Erkenci fue mágica, una alquimia perfecta que cautivó al público y generó un fenómeno global. Y esa magia, de alguna manera, trascendió la pantalla,
convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y enigmáticas de la televisión turca. Independientemente de si hubo o no un romance real, la relación entre Can y Demet siempre será recordada como una de las más icónicas y misteriosas, un enigma que seguirá generando debate y especulación durante muchos años. Y quién sabe, tal vez algún día se animen a contarnos la verdadera historia, a revelar los secretos detrás de las cámaras y a compartir su versión de los hechos. En resumen, hemos explorado el misterio que rodea la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde la química innegable en Erkenci hasta las especulaciones, los rumores y las negaciones. Hemos analizado las pistas, los gestos y las posibles razones detrás de este enigma amoroso, considerando el factor del marketing y la psicología de la fama. Al final, la verdad sigue siendo un secreto, pero la leyenda de Can y Demet como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdura, alimentando la imaginación de los fans y generando un debate apasionado. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que hemos abordado con la mayor objetividad y profundidad posible. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que una amistad entre ellos? ¿O fue todo una estrategia de marketing? ¿Qué pistas les parecen más convincentes? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encantaría leer sus perspectivas y conocer sus ideas. Y por último, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles análisis interesantes y entretenidos sobre el mundo del espectáculo turco y las relaciones entre celebridades. Hasta la próxima, y sigan soñando con finales felices.